Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Me gustaría que fuéramos a la Biblia y pudiéramos ver lo que Dios está hablando a nuestras vidas como iglesia mexicana, como iglesia del Señor. Y quiero invitarles a que podamos ir al Salmo 67, hermanos. Salmo 67. Cuando estábamos ahorita cantando las alabanzas al Señor, hablaba nuestro hermano que nos dirigía de que hemos sido bendecidos. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, realmente quiero que nos preguntemos, ¿realmente crees que eres bendecido? Porque muchas veces nuestra misma cultura, y hablando esta semana con alguien, un hermano en Cristo, como culturalmente, siempre pensamos que nos hace falta algo. Yo desde que estoy chiquito, desde que estoy chico, siempre he escuchado la típica frase de muchos papás mexicanos, es que la situación está difícil, siempre escuchaba eso, y aún esos patrones culturales seguimos creciendo con ellos. Sí, la situación está difícil, es la realidad, pero como hijos de Dios hemos sido bendecidos. Somos muy bendecidos. Y la bendición no solamente la podemos limitar a cosas materiales o físicas. Y quiero que nosotros nos hagamos esta pregunta, hermanos, ¿realmente crees que eres bendecido? ¿O hay en nuestro corazón ahí algo que nos impide experimentar y creer esa verdad de que realmente hemos sido bendecidos por Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿O hay algo que nos impida decir, no, es que yo no puedo bendecir? No, hermanos, somos el pueblo bendecido de Dios, llamado a bendecir al mundo. La iglesia es el pueblo bendecido de Dios, llamado a bendecir al mundo. Y me gustaría que leyéramos el Salmo 67. Salmo 67 del 1 al 7 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Padre, te necesitamos esta tarde. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos dirijas hacia tu verdad, Padre. Oramos, Padre, que tu verdad, Padre, fluya en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder conocerte, Padre, de una forma más profunda, para que Jesucristo sea glorificado a través de este tiempo. Padre, cantábamos hace rato, defensor de los débiles, y realmente, Padre, nosotros somos esos débiles. En nuestras propias fuerzas, Padre, hay debilidad. En nuestras propias fuerzas hay incapacidad. Pero, Padre, tú nos invitas a verte a ti, Señor, para entender, Padre, que tú, Padre, nos capacitas. Padre, que tú estás llamándonos a una relación más cercana contigo, Señor, a una intimidad más profunda contigo. Y oro, Padre, que las verdades de tu palabra, Padre, sean selladas en nuestro corazón. Oro, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, todo prejuicio en nuestra vida. Te pido, Padre, que rompas con nuestros moldes aquellos que son nuestros, pero que no vienen de ti y de tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, haga esta obra esta tarde en nuestra vida y en la vida de tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Vamos a concentrarnos en primera instancia en el versículo número 1. Hermanos, el versículo 1 este salmo es una petición, un cántico que el pueblo de Israel hacía hacia Dios. Y si nosotros podemos ver, dice, el versículo 1 nos habla de la petición del pueblo de Dios, que realmente es la respuesta al deseo de Dios. Ahorita lo voy a explicar por qué. La petición del pueblo de Dios dice, Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos bendiga
Y dice, Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es la petición del pueblo. Esto hay muchas veces en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros no pide por bendición a Dios? Al salir de la casa, Señor, bendícenos. Cuando vamos a empezar un proyecto, Señor, bendícenos. Quizá cuando somos estudiantes y estamos con la presión del examen, Señor, bendícenos. Cuando vamos a un viaje, Señor, bendícenos. Y es nuestra petición. Es la petición que Dios nos bendiga. Pero hermanos, este primer versículo es la petición del pueblo de Dios, pero es solamente la respuesta al deseo de Dios de bendecirnos. El deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Y tal vez ahorita tú puedas estar pensando, no, va a hablar de la prosperidad. No estoy hablando de la prosperidad. Vamos a ver lo que Dios dice. El deseo de Dios es bendecirnos. Misericordia, bendición y su rostro sobre nosotros. Como se los dije, hay un antecedente a la petición del pueblo. Nosotros lo podemos ver esto en Números capítulo 6. Ayúdenme a buscar, por favor, hermanos. Números capítulo 6, versículo 22. Número 6, 22 al 27. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No es que el pueblo quiera ser bendecido, sino que Dios quiere bendecir a su pueblo. Número 6, 22 al 27. Es la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. De hecho, en la versión internacional, el versículo 27 dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Esta petición del Salmo 67 es una respuesta a lo que Dios, al deseo de Dios de bendecir a su pueblo. Antes Dios le había dicho, yo quiero bendecir a mi pueblo. Yo quiero que ustedes, los sacerdotes, le decía al pueblo de Israel, que ustedes bendigan a mi pueblo. Y cada vez que yo quiera bendecirlos, o que ustedes busquen la bendición mía, ustedes tendrán que bendecir a su pueblo de esta forma. Así que, hermanos, el primer versículo es ese. Es la petición del pueblo de Dios para ser bendecidos, con la base de que Dios quiere bendecir a su pueblo. Ahora, hay tres factores en esta petición. Número 1, la misericordia de Dios. Antes de pensar en los posibles tipos de bendición, este versículo habla de la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Es que Dios no nos da lo que realmente merecemos. La gracia de Dios es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Recuerdan lo que dice Efesios 2 del 8 al 9? Porque por gracia ustedes han sido salvos. Dios nos da lo que no merecemos, la salvación. La misericordia de Dios nos da lo que realmente no merecemos. Lo que realmente merecemos, perdón. ¿Qué es lo que la Biblia dice que merecemos? La Biblia dice que merecemos la muerte. Somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos enseña que lo que merecemos es condenación eterna, porque hemos ofendido a nuestro Dios. Hemos ofendido a un Dios 3 veces santo. ¿Recuerdan cómo cantábamos? Ofendemos a ese Dios santo, santo, santo. Y la Biblia, Dios ha puesto un precio a causa de nuestro pecado, es la muerte. Pero Dios en su misericordia no nos da lo que realmente merecemos, sino nos da lo que no merecemos. Esta idea nosotros la podemos encontrar en el Salmo 103, hermanos, versículo 9 al 10. Salmo 103, versículo 9 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Versículo 10 del Salmo 103. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esta es la misericordia. Y la petición del pueblo es, ten misericordia de nosotros.
Lamentaciones también nos dice, no lo busquen, pero dice, por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. Ajá. Entonces, si nosotros regresamos a la parte de la petición, vemos la misericordia, pero también dice en esta petición que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Y después dice también que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Quiero pararme en la parte de que Dios nos bendiga. ¿A qué se refiere esta bendición? De todas las bendiciones que recibimos del Señor, ¿cuál es aquella cosa a la cual se está refiriendo en este versículo? Algo se me viene a la mente. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 103, versículo 2? Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y después, ¿qué es lo que dice? Si lo podemos recordar, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La bendición, según en esta parte, teniendo arriba la misericordia y teniendo abajo que su rostro sea resplandeciente para nosotros, la bendición se trata de Él mismo. La bendición es Dios mismo y su salvación para nuestra vida. El pueblo le está diciendo algo que Dios ya había dicho. Cuando bendigas a mi pueblo tiene que orar así. Ten misericordia de nosotros, bendícenos y haz resplandecer sobre nosotros tu rostro. Cuando dice su rostro sobre nosotros, hermanos, el rostro de Dios no está escondido. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Somos tu pueblo. No escondas tu rostro, Señor. Queremos verte. Yo me pregunto en la semana, cuando nuestros hermanos dieron testimonio, cuando chocó su hija, son los momentos que quiero ver tu rostro. No escondas tu rostro. Cuando nuestro hermano se levanta con esa situación de salud, quiero ver tu rostro. En las luchas de día a día, hermanos, quiero ver tu rostro. No escondas tu rostro. Que tu rostro sea algo resplandeciente para nosotros como tu pueblo. Pero para hacer resplandeciente su rostro para nuestro pueblo, nosotros primero necesitamos reconciliarnos con Dios para que su rostro sea resplandeciente. O que por lo menos su rostro sea revelado a nuestras vidas. Como le pasó a Saulo cuando iba en el camino hacia Damasco buscando arrestar a los seguidores del camino, y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 que vio del cielo una luz resplandeciente que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El rostro resplandeciente de Dios. Dios quiere mostrar su rostro en una intimidad, en una comunión con nosotros. La bendición está relacionada con su misericordia y está relacionada con una relación personal con Él, viendo el rostro de Dios, por decirlo de alguna forma. La petición del pueblo de Dios es: bendícenos. ¿De qué se trata la bendición? La bendición es Dios mismo, hermanos. La bendición es que nosotros merecíamos la muerte eterna, pero Dios en su gracia nos dio su perdón. La bendición es que nuestras iniquidades han sido perdonadas. La bendición es que ahora el pueblo de Dios no tiene un rostro de Dios escondido, sino uno que se revela resplandecientemente en su palabra cada vez que nosotros vamos a buscarla. Un rostro resplandeciente cuando nosotros estamos desesperados y decimos: Señor, te necesito. La bendición del pueblo de Dios, bendición con B mayúscula, si me lo permite decir, es Jesucristo mismo. Es una relación con Él. Es que nuestros pecados han sido perdonados. Es que tenemos a una relación personal con Él. Es que hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Esa es la bendición. Y fíjense el corazón de Dios en aquella oración de Números capítulo 6. Cuando yo quiera bendecir a mi pueblo, pidan misericordia, pidan bendición y pidan que mi rostro sea resplandeciente sobre ustedes. Quiero bendecir a mi pueblo. Y ¿saben qué, hermanos?
Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús. Dios nos ha bendecido. Jesucristo fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, somos perdonados, estamos seguros en sus manos. Aunque nuestra humanidad muchas veces nos quiere traicionar, aunque los nervios, el estrés, la presión, la enfermedad, la incredulidad muchas veces nos quieren traicionar en esos momentos difíciles de nuestra vida. Pero es cuando tenemos que recordar la Biblia y decir, yo he sido bendecido. Quizá mis circunstancias me dicen otra cosa. Quizá físicamente, materialmente estoy luchando con algo. Pero la Biblia dice que he sido bendecido porque la salvación es Jesús, la salvación es mi bendición. Cristo es mi bendición. La bendición es Dios mismo. Y por eso es que el pueblo de Dios, aquellos que han confiado en Cristo Jesús, es un pueblo bendecido. Hay otro tipo de bendiciones o bendiciones, pero hermanos, el pueblo de Dios hemos sido bendecidos. Si nosotros vamos ahora al versículo 2, nos habla ahora de la petición, ahora nos habla del propósito de la bendición. ¿Cuál es el propósito de la bendición de Dios sobre su pueblo? Eso nos da la respuesta del versículo 2 al versículo 5. Dice el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El propósito de que hemos recibido como pueblo de Dios esa bendición, número 1, es para que Cristo sea glorificado en todas las naciones. La palabra clave ahí es glorificado, que significa dar a conocer. ¿Por qué hemos sido bendecidos? No hemos sido bendecidos para vivir vidas cómodas y seguras. No hemos sido bendecidos, hermanos, para decir, ya tengo mi boleto al cielo y mientras me enfrasco en mis cosas y en mi vida, en el día a día. No, del 2 al 5 la palabra de Dios nos da el propósito de la bendición. Es que Cristo sea conocido, glorificado en todas las naciones. Que su camino sea conocido y que su salvación sea anunciada. Aquí ya empieza a cambiar mucho, puede empezar a cambiar nuestra mente. Señor, gracias por darme la vida eterna, pero no sigo en mis asuntos. Padre, quiero vivir en tus asuntos. Quiero vivir en tus negocios. Quiero vivir en tu misión, porque hay un propósito. Dios bendice a su pueblo para que Él sea glorificado. Versículo 3, hermanos. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Segundo propósito, que Cristo sea alabado por todos los pueblos. El propósito de que Cristo ha llegado a mi vida, he recibido la bendición, hoy le conozco, su rostro resplandece en mí, es para que Cristo sea alabado por todos los pueblos. Sé que la alabanza no solamente se limita a la música, pero hermanos, quiero preguntarte, ¿cuánto disfrutaste la alabanza? Hay pueblos que no lo pueden hacer. Hay pueblos que no lo pueden hacer. La misión de Dios es que su Hijo sea alabado en todos los pueblos, en todas las naciones, en todas las etnias. Y quiero compartir el versículo que el pastor hablaba, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Fíjense lo que, nos da una pequeña imagen de que esto, hermanos, de que el deseo de Dios de que Jesucristo sea alabado, se va a cumplir. Estamos en una comisión garantizada. El deseo de que Cristo sea alabado se va a cumplir. Apocalipsis 7:9, fíjate lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación
pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Esto se va a cumplir. Hermanos, si se va a cumplir, la pregunta es, ¿no hay en tu corazón un deseo de ser parte de esta misión? ¿No hay en nuestro corazón un deseo de ser parte de esta misión? Saber que esta misión de Dios se va a cumplir. Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y su presencia es garantía de que lo que Él ha pedido se va a cumplir. Una de las cosas más tristes es saber que Dios va a cumplir su misión y que yo no pueda ser parte de eso. ¿Por qué? Porque quizá no entiendo la magnitud de la misión de Dios para su pueblo. Quizá porque no quiero ser partícipe de la misión para su pueblo. Quizá porque aún a veces soy indiferente a la misión de Dios para el pueblo. Pero yo creo que hay cosas en la Biblia que nos hacen provocar en buen sentido a un celo de decir, yo quiero ser parte de esto, Señor. Yo quiero ser parte de tu misión. He sido bendecido porque tú tienes un plan. Es que tu nombre sea alabado en todas las naciones. Si nosotros volvemos al Salmo 67, hay otro propósito. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4. Si lo leemos otra vez, el versículo 4 dice, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. El propósito de la bendición de Dios sobre su pueblo es que Cristo y su gobierno, porque dice juzgarás, pero en esta palabra de juzgarás se refiere a que Dios gobierna, Dios como un soberano, que Cristo y su gobierno sea disfrutado por todas las naciones. Que Cristo y su gobierno sea disfrutado por todas las naciones. Pregunta, ¿estás disfrutando tu relación con Jesucristo? ¿Estamos disfrutando nuestra relación con Él? ¿Estamos disfrutando nuestra relación como iglesia con Él? ¿Cuál es la razón por la cual hoy estamos acá? ¿Porque sé que tengo que venir o porque sé que puedo venir a disfrutar de mi Señor y de mis hermanos en una comunión como iglesia? Hermanos, como iglesia, el propósito de la bendición es que también disfrutemos del gobierno de Cristo en nuestra vida. Y que no digamos, es que esto no lo puedo hacer porque me dijeron que los cristianos no podíamos hacer esto. No es así como sufrir. No es sufrir por obedecer, por decir, no puedo hacer esto, sino es disfrutar que Cristo es nuestro Señor. Definitivamente disfrutar involucra tomar nuestra cruz y seguirlo y morir cada día. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos disfrutando el gobierno de Cristo sobre nuestro corazón? ¿Cuánto estamos disfrutando el gobierno de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia? Y ahora la pregunta es, lo otro es, Cristo quiere ser disfrutado en todas las naciones, no solamente aquí. Que Cristo y su gobierno sea disfrutado por todas las naciones. Hermanos, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo logramos que Cristo sea glorificado en todas las naciones? ¿Cómo se logra que Cristo sea alabado por todos los pueblos? ¿Cómo se logra que Cristo y su gobierno sea disfrutado por todas las naciones? La única forma que la Biblia nos enseña es llevando el Evangelio. La única forma es que el pueblo bendecido de Dios lleve las buenas nuevas de salvación para bendecir a los demás. No hay otra forma que Cristo pueda ser glorificado, alabado y disfrutado, si no es a través del plan que Él ha establecido en su palabra de usar a su iglesia para llevar el Evangelio a todas las naciones.
Y aquí, hermanos, la iglesia somos nosotros. No sé en qué punto te encuentras en esta misión. Empecé diciendo que éramos una familia normal, con sus luchas. Igual que ustedes, nos preocupamos a veces por la comida de la próxima semana, o quizá por la comida del día de mañana. También tengo mis luchas. Me preocupo por la educación de mis hijos, porque a veces no obedecen. Entonces tengo que trabajar por mí mismo, porque hay áreas de mi vida que todavía Cristo quiere trabajar en mí. Por el futuro, por los problemas, por las enfermedades, por la salud. Gente común y corriente. Pero hay una línea muy delgada en solamente vivir para todas estas cosas y situaciones que pasan en mi vida, o para entender que Dios nos llama, que Dios nos ha bendecido como su pueblo con la salvación en Cristo Jesús para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y ustedes pueden verlo, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Recuerdan la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12? Dice, te bendeciré. Y después, ¿qué dice? Y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Refiriéndose a que por medio de Cristo vendría el Mesías. Y si nosotros vemos en el Nuevo Testamento la gran comisión, es como si Jesús le está diciendo a su pueblo, voy a enviar a mi bendecido pueblo a bendecir a otras naciones para que conozcan de mi Hijo Jesucristo. La Biblia está en esa conexión. Dios está en su misión. Y quiero animarte y que nos animemos, hermanos, a saber que hemos sido bendecidos para bendecir a otros pueblos. Y ahora tal vez te preguntes, ¿y de las otras bendiciones, Saúl? De las que necesito mañana para comer, de las otras bendiciones que necesito para pagar, de las otras bendiciones que necesito para mi examen, de las otras bendiciones que necesito para conseguir esto, para salir de este compromiso. ¿Dónde están las otras bendiciones? Vamos a lo siguiente. Versículo 6. Las bendiciones de Dios a su pueblo. La primera fue la bendición, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice el versículo 6. La tierra dará su fruto, hermanos. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Aquí vienen las bendiciones, ¿verdad? Esas a las que más nos gustan, ¿no? En nuestro estado natural, decir, bueno, la bendición, esa ya me la sabía, Saúl. No, pero estas bendiciones a veces son las que más nos gusta escuchar. Quiero decir algo, Dios las conoce. Dice la Biblia, Él dará su tierra, la fruta, la tierra dará su fruto. ¿De qué habla? Su provisión para nuestras necesidades, hermanos. Pero también para colaborar en su misión redentora. La tierra dará su fruto. Dios nos dice, yo ya los he bendecido con mi Hijo Jesucristo. Los he bendecido con la salvación. Con esa bendición hay que llevarla, porque tengo un propósito, que Jesús sea glorificado, que Jesús sea alabado y que Jesús sea disfrutado. Y tal vez están preguntando, ¿y las otras, Señor? La tierra dará su fruto. Yo voy a bendecir, yo voy a proveer para sus necesidades físicas, pero también esas bendiciones materiales y físicas, no importa si la situación, como siempre pensamos, culturalmente, o no importa la cultura, somos llamados para colaborar con esas bendiciones físicas y materiales en su plan de redención en las naciones. Hay unos versículos, ustedes lo conocen, hermanos, seguramente han escuchado de estos versículos para hablar de las necesidades. No lo busques, déjame yo buscarlo y leerlo por ti. Quiero animarte a que puedas escucharlo
para esas necesidades físicas, la provisión de las necesidades físicas de parte de nuestro Dios. Mateo 6, 25 al 33, checa lo que dice aquí. Vamos a escuchar. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué te preocupas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis, no te preocupes pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, los que no han sido bendecidos con Cristo Jesús, ellos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Voy a repetir eso. Pero tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La tierra dará su fruto. Dios bendecirá. Dios proveerá para nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Y esa bendición es también son bendiciones, la parte material. Pero también la tierra dará su fruto no solamente para nuestras necesidades personales o familiares, sino también la tierra dará su fruto para colaborar en la misión redentora de Dios. Quiero invitarles a que lean, vayamos a Filipenses. Bueno, si quieres no lo busques también, si quieres leerlo, escucharlo, está bien. Filipenses capítulo 4. Ese versículo, voy a empezar con ese versículo tan famoso, ¿verdad? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que muchas veces no lo usamos realmente en el contexto que tiene que ser usado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, habla de un contexto de dinero, ¿no? El apóstol Pablo decía, a veces tengo, a veces no. He aprendido a vivir en la escasez, he aprendido a vivir en la abundancia mientras estoy haciendo la obra de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Sin embargo, le dice Pablo a los filipenses, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, está hablando de esta parte, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y me gusta esto, hermanos. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo está diciendo, participaron conmigo en la tribulación del evangelio. Me mandaron una y otra vez de lo que la tierra dio, por decirlo de alguna forma, de la que la tierra dio. No solamente ustedes lo dejaron, esto es para mis necesidades, sino participaron conmigo en mi tribulación, en la predicación del evangelio. Y antes de que la iglesia pudiese pensar, nada más viene para pedir, el apóstol Pablo da algo tremendamente impactante y dice, hermanos, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. El fruto de la tierra produce un fruto de Dios. Dice, no vengo a pedirles, es un fruto que abunde en su cuenta.
somos bendecidos. La tierra dará su fruto, hermanos. No sé cuál es la situación económica o de necesidades que cada uno de nosotros sabemos. Solo Dios la sabe. Solo Dios sabe con qué estamos luchando. Y quizá, hermanos, en algún momento nos hemos divorciado de la visión de Dios, porque me enfrasqué en mis luchas diarias, en mis necesidades, en mis propias cosas. Pero quiero decirles algo, la Biblia nos anima a creer que Dios dará su fruto para nuestras necesidades, pero también para colaborar con su obra, colaborar con su plan de redención. Y termino con esto, hermanos, versículo 7 del Salmo 67, el resultado de la bendición y de las bendiciones de Dios en su iglesia obediente. El resultado de la bendición con B mayúscula, hablando de la salvación que hemos recibido de Dios mismo en nuestra vida, de Cristo mismo en nuestras vidas, y el resultado de las bendiciones físicas de Dios en nuestra vida en una iglesia obediente. Versículo 7, bendíganos Dios, y fíjense cómo se cumple, y témanlo todos los términos de la tierra. Dios, vuelvo a repetir, está en su misión en toda la tierra. No solamente en los términos míos, no solamente en los términos de mi familia, no solamente en los términos de nuestra iglesia, sino en los términos de la tierra. El resultado de la bendición y de las bendiciones de Dios en una iglesia obediente, hermanos, es que cumpliremos con el temor de Dios en todos los pueblos de la tierra. Los pueblos de la tierra tendrán la oportunidad de temer a Dios, de conocer a Dios, de reverenciar a Dios, de alabar a Dios, de que Cristo sea glorificado, de que Cristo sea anunciado, de que Cristo sea alabado. Ese es el resultado. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Hermano, no sé si te ha tocado la palabra de Dios. Espero que sea la palabra de Dios la que esté moviendo nuestros corazones. Y Dios puso este mensaje, poder compartirles a ustedes. Y finalmente quisiera terminar con unas preguntas de aplicación. Número 1, ¿tienes la bendición de Dios en Cristo Jesús en tu vida? Me refiero, ¿has confiado en Jesucristo como tu único y tu suficiente Salvador? Si hay alguien, un invitado, no sé, yo no conozco a la iglesia, pero si no tienes esta bendición de Dios, quiero decirte, amigo, que estamos en graves problemas. Porque como lo dije al principio, la paga de nuestro pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es importante, es vital que nos arrepintamos de nuestro pecado y que confiemos en Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Creyendo que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y que hemos sido perdonados de nuestra maldad, recibiendo la vida eterna. La pregunta número 2, hermanos, la pregunta número 1, hermanos, si hay alguien o amigos, si hay alguien que aún no, la pregunta número 1 quiere hablar más al respecto, yo creo que aquí está el pastor o alguien que podemos nosotros ayudarle, acérquense a nosotros. La pregunta número 2, hermanos, ¿cómo estamos colaborando en la misión de Dios para llevar la bendición al resto de las naciones? Quizá ya lo estás haciendo aquí en México, pero ¿cómo estás colaborando para llevar esa bendición, las buenas noticias de la salvación a las naciones? Tal vez puedes decir, Saúl, no, yo no voy a ir a las naciones, no estoy hablando solamente de ir. En muchas formas podemos colaborar para llevar la bendición a las naciones. Pregunta número 3, hermanos, ¿estás buscando las bendiciones de Dios solo para tus necesidades o para colaborar también en llevar su bendición a las naciones? ¿Estás usando
Esas bendiciones, el fruto dará a la tierra solamente, no estoy diciendo que esté mal usarlo para nuestras necesidades, pero las estamos usando solamente para nuestras necesidades, o necesito dar un paso más para usar esas bendiciones en llevar las buenas noticias de salvación a las naciones. Y finalmente, hermanos, número 4, ¿qué pasos prácticos darás para llevar la bendición de Dios con tus bendiciones? ¿Qué cosas prácticas? Termino, hermanos, como decía Pablo, no es que busque dádivas, no buscamos dádivas, sino un fruto que abunde en su cuenta. Dios es el que provee. Y termino con esta conclusión, y no solamente en mi nombre, sino al nombre de la iglesia. Seguramente no me lo pidió el pastor ni nada, pero tus bendiciones bendicen a la iglesia, tu bendición bendice al que no conoce, tus bendiciones bendicen a los misioneros, y tu bendición bendice a aquel que no ha confiado en Jesucristo. Hermanos, les invitamos a que oren por nosotros. Estamos en este proceso de poder salir, si Dios nos lo permite, a Italia en la plantación de iglesias, con un compromiso de nosotros, de nuestra parte, de mínimo 5 años, y estamos orando, estamos buscando un equipo de soporte misionero que colabore con nosotros en la parte de orar, en la parte de estar recordándonos en sus oraciones. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos una carta mensual a aquellos que digan: yo quiero orar por ti, yo quiero ser parte de esto, yo quiero colaborar con este equipo de soporte, yo quiero llevar a Cristo en las naciones por medio de mis oraciones. Y nosotros les enviamos una carta de oración mensual de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en el ministerio. Pero también, hermanos, hay una realidad, que también estamos orando por un equipo de soporte financiero que sea parte de esta obra para llevar el evangelio a las naciones, para que Cristo sea conocido, Cristo sea alabado, Cristo sea exaltado. Y hermanos, pues les invitamos a eso, les invitamos a seguir reflexionando en su palabra, y no me queda nada más que decir gracias por la bendición de poder estar acá delante de ustedes, por permitir a alguien que conocen por primera vez poder compartir este mensaje de la palabra de Dios, y espero que Dios lo siga usando con su bendición y sus bendiciones aquí en Puebla, en México y en las naciones. El que guste, tenemos unas tarjetitas, podemos compartir una tarjetita por familia. Si gustan conocer más de este ministerio, de este llamado de Dios, por favor contáctenme, contacten al pastor. Él es el que nos está dando la oportunidad de estar acá por cualquier pregunta. Y déjenme hacer una oración para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que confronta nuestra vida. Pero no solamente nos confronta, sino nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Para que, Padre, el hombre de Dios, la iglesia de Dios, sea enteramente capacitada para toda buena obra. Señor, gracias por enseñarnos y por invitarnos a tu plan, a tu misión de redimir de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, un pueblo dispuesto para alabarte, un pueblo dispuesto para adorarte. Gracias por tu bendición y tus bendiciones, porque, Padre, no solamente esos no son para quedarnos quietos, para esperar pasivamente la venida de Jesucristo, no son para vivir una vida cómoda y segura en nuestros medios, sino nos has bendecido con tu bendición y tus bendiciones para llevar el nombre precioso de Cristo a las naciones. Gracias porque cumplirás con tu plan. Gracias porque la victoria está asegurada, y gracias por bendecir a tu iglesia para llevar el mensaje del evangelio a aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre, por tu bendición.
Gracias porque no has escondido tu rostro de nosotros. No ha sido algo borroso para nosotros, sino has hecho resplandecer tu rostro sobre tu iglesia. Has tenido de nosotros misericordia y has revelado a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a entender la magnitud de ese precioso don y ayúdanos a agradecerte por las bendiciones que la tierra da cuando tú mandas tu lluvia. Bendición para nuestra vida, para nuestra familia. Gracias por cuidar a nuestra familia. Gracias porque eres bueno y eres fiel. Porque no nos has dejado sin comida, Señor. Porque nos sacas de nuestros compromisos y aún nos ayudas en aquellos que nosotros mismos por irresponsabilidad nos hemos metido. Pero gracias también porque esas bendiciones no solamente son para nosotros, sino es para decirte: Dios, aquí está mi colaboración para llevar el Evangelio de Cristo a las naciones. Te alabamos y bendecimos en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos.